Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Muy bien? Gloria a Dios, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor y le doy gracias a ustedes porque son 2 veces a la semanita que nos hemos reunido. Así que les agradezco su tiempo, les agradezco su esfuerzo de estar acá. Entonces nos estamos poniendo al día con las semanas que perdimos, ¿no? De reunirnos. Pero todo se puede corregir y lo estamos haciendo, ¿verdad? No nos hemos atrasado, estamos bien, estamos adelantando este precioso estudio de la epístola a los Hebreos. Le damos la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar en nuestra página de internet www.salvospolagracia.org, a los hermanos que nos escuchan en Facebook y a los hermanos también que nos visitan en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con la tercera parte del estudio de la epístola a los Hebreos. Es la tercera parte del estudio de la epístola a los Hebreos. No estoy siguiendo, bendecidos, un formato tradicional en cuanto a cómo está dividida la carta, sino que voy tratando de entender lo que voy leyendo y tratar también de transmitírselos a ustedes, ¿correcto? Y a las personas que nos escuchan. Porque pienso que hay veces se van ciertos detalles y uno encierra, por ejemplo, en 4 partes. Esta parte dice tal cosa, esta parte habla de tal cosa. Aunque es bueno hacerlo también, no estoy diciendo que no sea bueno. Pero por el momento vamos a seguir como estamos. Como siempre, vamos a hacer un breve resumen. El subtítulo de la enseñanza es Cristo, el autor de nuestra salvación. Cristo, el autor de nuestra salvación. Hemos dicho que esta epístola fue escrita en el 62 al 67. Hemos explicado ampliamente que fue escrito a los judíos convertidos, ¿correcto? Hemos dicho también que el autor de la carta estaba tratando de confirmar a estos hermanos a no volver a la ley, sino que mantenerse firmes en la gracia. Habían sido convertidos. Siempre existe ese conflicto, ¿no?, de conciencia, más que todo, de volver al origen de lo que tradicionalmente nosotros creemos. Hay hermanos católicos que les es muy difícil soltar sus tradiciones. Hay hermanos evangélicos que les es muy difícil cambiar su manera de pensar a lo que ellos están acostumbrados a hacer, a lo que ellos han idealizado o han hecho, entre comillas, becerros de oro, ¿no? Ciertas prácticas para las religiones. Esa práctica es como un becerro de oro, eso no te lo pueden quitar, eso hay que hacerlo siempre. Entonces, los judíos convertidos, los hermanos judíos convertidos de esta epístola no eran la excepción, también necesitaban ser confirmados, porque siempre existe el riego, bendecido. Si nos acordamos de la parábola del sembrador, que hay diferentes tierras, ¿correcto? Y muchas veces nosotros vemos un fruto, pero de momento se va, porque no era buena tierra. Sencillamente no era buena tierra. El que es buena tierra va a dar fruto y va a permanecer, aunque el fruto sea del 30, 60 o al 100 por uno. Pero como es buena tierra escogida por gracia, esa persona va a eventualmente dar el fruto necesario. Y sobre todas las cosas se mantiene firme en el Evangelio. Entonces, también dijimos que Dios nos habla por el Hijo, ¿correcto? Dios nos habla por el Hijo. Explicamos ampliamente lo que significaba el Hijo, ¿correcto? El que lo quiere escuchar puede escuchar la parte 1 y la parte 2 del estudio. También explicamos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliando consigo al mundo. El libro de Hebreos es un libro donde nos dice la superioridad de Cristo por sobre todas las cosas, bendecido. Por sobre todo lo que ha sido creado. Es más, en esta carta, en esta epístola, se nos
dice también que la creación del cuerpo de Cristo, o del cuerpo de Jesús, o de Cristo, del cuerpo de Cristo, es lo más importante dentro de lo que ha sido creado. La creación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque este cuerpo iba a ser sacrificado. Por eso es lo más importante en toda la creación. Porque no hay nada dentro de lo que ha sido creado que nosotros podamos sacrificar y nos dé vida eterna. No existe ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra otra creación que muriendo, derramando sangre nos dé vida eterna. Por eso es que la creación del cuerpo de Cristo es lo más importante. Por eso es que en Colosenses, bendecido, dice que Él es el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito significa el principal o el más importante. No es que sea el primero que fue creado, sino que es en posición, es el más importante. También dijimos que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bendecido, cuando decimos de sí mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De su cuerpo. Y también hemos aprendido, como leímos en Isaías 9:6, que el Hijo fue profetizado por Dios en las Escrituras. Sabemos que Escritura, estamos hablando del Viejo Pacto, ¿correcto? Antiguo Testamento. Las Escrituras. Yo diría que eso, dentro de otras cosas, es como lo más importante que hemos visto hasta ahora. Dios nos habla por el Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. La creación del cuerpo de Cristo es lo más importante, porque ese cuerpo fue sacrificado. Efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, precisamente a través del sacrificio de su carne. Y el Hijo fue profetizado en las Escrituras, por ende Él es el Mesías, ¿correcto? El Mesías. El Mesías venía para salvar a su pueblo de sus pecados. Como una nota importante, tenemos que comprender y entender que todo esto significa que el pecado no tiene poder sobre el Hijo de Dios o los hijos de Dios o sobre los creyentes. Pon sobre los creyentes, sobre los que creen. Era importante que el autor de Hebreos les dejara saber a estos hermanos judíos convertidos de que, a diferencia de la ley, donde se requería una constante práctica de sacrificios, precisamente porque el pecado no había sido quitado, en Cristo ya no hace falta más sacrificio por los pecados. Esto es clave para entender la gracia, bendecidos. Si no entendemos esta realidad, si para nosotros el pecado todavía nos condena, entonces no conocemos gracia. Y no solamente eso, sino que no conocemos el significado de la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Si nosotros no entendemos que cuando Cristo muere, Él es el sacrificio perfecto delante de Dios, la propiciación, porque pagó el precio, la justicia de Dios se cumple en Él, entonces no entendemos gracia. Tenemos que entender y estar convencidos de que lo que Cristo hizo por nosotros fue suficiente para siempre. Si no lo entendemos, entonces vamos a tener una conciencia ¿de qué? De pecado. El pecado te condena en tu conciencia, entonces vas a correr a hacer ¿qué? A orar.
¿Por qué quieres hacer algo para apaciguar esta conciencia? Para tener de alguna manera paz en tu conciencia. Pero ¿qué sucede? Que vuelves a fallar, consideras que estás pecando, la conciencia te vuelve a acusar, vuelves a orar y vuelves a lo mismo. Entonces se vuelve un ciclo, ¿no? Un ciclo innecesario e innecesario. Entonces el Hijo fue profetizado por Dios en las Escrituras. Vamos a ver algo de eso. Ve a Romanos 1:1, por favor. Romanos 1:1. El Hijo fue profetizado por Dios en las Escrituras. Esto era importante para los judíos, ¿sí o no? Porque de por sí, en Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿correcto? En Romanos también nos dice que Él le está dando celos al pueblo de Israel con un pueblo que no era pueblo, ¿correcto? ¿Por qué? Por esa razón, porque el pueblo de Israel no aceptó a Cristo como el Mesías. Entonces, si estos judíos se convierten al Señor, a la fe, es porque creyeron que era el Mesías. Entonces el autor de Hebreos quiere confirmar a estos hermanos en la fe. Para eso tiene que probar que Jesús es el Mesías prometido. Romanos 1:1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Mira qué lindo esto lo que dice acá, apartado para el Evangelio de Dios. Esto sería otro tema, ¿no? Pero este es el apóstol Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido Dios? Había prometido el Evangelio. El Evangelio lo había prometido antes en las Escrituras. ¿Por medio de quién? Por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y ese Evangelio o esa buena noticia es acerca de quién? De su Hijo. En Hebreos 1:1 dice, Dios nos habla por el Hijo. ¿Por qué? Porque es una profecía cumplida por los profetas en las Escrituras. Ese Evangelio que viene, que es lo que nos salva a nosotros en este momento. Dios ha escogido de que la salvación fuese o es o sea a través de la predicación del Evangelio. Nosotros escuchamos el Evangelio de la gracia, creemos el Evangelio, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y eres salvo, bendecido. Sí, Señor, gloria a Dios. Dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, linaje, profecía, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos y por quien recibimos, ¿qué dice? La gracia y el apostolado. En Juan dice, de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Aquí te está diciendo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a qué, bendecido. No a la ley, no a la obra, no a Moisés, la obediencia a la fe. Quiere decir que la fe es una información. ¿Por qué? Porque es algo que tenemos que creer. Una vez nosotros recibimos esa información, la creemos y la obedecemos. ¿Cómo la obedecemos? Manteniéndonos firmes en ella. Nuestra esperanza siempre está puesta en Cristo Jesús, más nada. Entonces dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo, profetizado por Dios en las Escrituras. Ahora, es importante que veamos algo ahí, que el Hijo, la manifestación del Hijo, está unido, bendecido, con esta realidad, con el Evangelio. Básicamente el Evangelio es un testimonio. Hay una parte en Hechos donde Pablo le dice el testimonio de Dios. Ese evangelio, ese testimonio habla de la manifestación del Hijo en la carne.
¿Por qué? Porque esa manifestación es ¿de quién? De Dios. Es de Dios. Entonces nosotros estamos llamados a creer ese evangelio acerca del Hijo, porque es el testimonio de Dios. Cuando nosotros creemos el testimonio de Dios, estamos haciendo a Dios ¿qué? Verdadero. Cuando no le creemos, lo estamos haciendo a Él ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Y ahí hay condenación, ¿no? 1 Corintios 15:1, por favor. Acuérdate que estamos en el punto, el Hijo fue profetizado por Dios en las Escrituras. Para los judíos era importante que se les probara que Cristo era el Mesías. Importante. Primero Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Les recuerdo, Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. El evangelio prometido es acerca de su Hijo. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ese evangelio es ¿de qué? De Jesucristo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esa es la evidencia del llamado y escogido, bendecido. Sí. Por eso es que te acuerdas que te expliqué hace unas cuantas semanas, el que persevere será salvo. La evidencia es la perseverancia, no en Moisés ni en obras, sino en el evangelio. Dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis ¿en qué? En vano. En vano. Entonces no es cuestión de decir yo creo, es ¿qué crees? ¿Qué tú crees? ¿El evangelio revelado al apóstol Pablo para los gentiles? ¿Tú crees el evangelio que habla de Jesucristo? Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Creísteis en vano. Sí. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Recuerda la nota que pusimos: efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí te lo está diciendo, bendecido. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Él era el Mesías que venía a sufrir por nosotros. El Mesías que venía a ser inmolado. El Cordero que venía a ser inmolado. Todo es un cumplimiento, todo concuerda. El Evangelio, todo concuerda. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo. En otras versiones dice como a uno nacido fuera de tiempo. Dice: me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Él había hecho más que todos los otros apóstoles de la circuncisión. Dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces esto es importante, el 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Quiere decir que hay un solo ¿qué? Mensaje. Hay un solo mensaje, bendecido. Y ese mensaje es el que te dice en el versículo 1: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Quién es el perito arquitecto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el perito arquitecto. Él puso el fundamento, ¿verdad? Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 2. Creo que llegamos al 2. Hebreos 2:1. Entonces comprendemos, bendecido, o me doy a entender, en otras palabras, la importancia de Cristo como el Mesías para los judíos, ¿correcto? Especialmente para estos hermanos que habían creído que Jesucristo era el Mesías. Y es lo que el autor de Hebreos trata de probar y prueba, ¿no? Y prueba.
Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario. Circula eso, por favor. Es necesario. Por tanto es necesario. Circula eso en tu Biblia. Es necesario. ¿Qué cosa es necesario, bendecidos? Mira, ser diligentes. Es necesario, bendecidos, ser diligentes. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Diligentes. Todos ustedes, bendecidos, están siendo diligentes. Por eso es que están aquí. Por su gracia. Por eso es que se levantan, se arreglan. Por eso es que salen en el calor, se montan al carro, ponen el aire rápido porque el calor está muy fuerte. ¿Verdad? Por eso es que andamos apurados, venimos bendecidos porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso. ¿Por qué bendecidos? Porque cuando hagamos todas esas cosas y cuando hagamos algo por el Señor y en pro del Evangelio, acordémonos que es necesario. Entonces, no es un asunto de darnos la palmadita en la espalda, bendecido. Es que estamos endeudados con Cristo por lo que ha hecho por nosotros. Entonces es un asunto de que es necesario y es un asunto de que debemos de ser diligentes. Es importante. ¿Acaso no somos diligentes para otras cosas? ¿Cómo no lo vamos a hacer para ser firmes en la gracia? Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Esas cosas que han oído es la predicación del Evangelio. No sea que nos deslicemos. Ay, ay, ay. La palabra deslicemos ahí significa naufragar. Naufragar, no anclarse. Es como un barco que se va yendo al naufragio, a la deriva. En la versión internacional dice, no sea que perdamos el rumbo. No sea que perdamos el rumbo. ¿Por qué, bendecidos? Porque Moisés era como un Dios para el pueblo de Israel. Era un Dios para ellos. Una autoridad. Y Abraham y los padres y los profetas. Y ellos eran diligentes también con eso. Entonces el autor de Hebreos les está diciendo, mira, ahora que está Jesús, que quita el pecado del mundo, que nos justifica, que nos santifica, que nos perdona todos los pecados, entonces hay que ser más diligente todavía. Porque ¿qué pasaba cuando el pueblo de Israel desobedecía? Recibían su justa retribución, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender, bendecidos, que hay advertencias para nosotros también. Hay advertencias para nosotros. Ahora, el que va a perseverar es porque está llamado y escogido para eso. El que no, va a ¿qué? Naufragar, porque no está anclado. No está anclado en la roca, que es Cristo Jesús. Una advertencia similar y casi por la misma razón la encontramos en Gálatas 5. Ve a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, 1. Gálatas 5, 1. Y te voy a decir que es una advertencia similar y casi por la misma razón, porque es para no caer otra vez en la esclavitud de la ley. Lo que con diferente audiencia o destinatario de las cartas. Gloria al Señor.
Gálatas 5:1, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué, bendecidos? Libres de la esclavitud de la ley. Libres de la esclavitud de la ley. Somos libres de eso. Eso es lo que dice Pablo, bendecido. Pablo dice que volver a la ley mosaica es volver a esclavizar tu vida. Hablando de manera moderna, a todo sistema de obras que no sea gracia. Nosotros apelamos a la conciencia de las personas que nos escuchan, que si están congregados en sistemas de obras y no una salvación eterna, que consideren lo que estamos enseñando. No tienen que creerlo a la ciega, pueden sencillamente considerarlo. Libres de sistemas de obras. Ahora, lo contrario es libertad en Cristo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos que estar en Él, sí. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, ¿cómo usted sabe que está hablando de la ley? Lo vamos a leer. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os, ¿qué? Circuncidáis. ¿Qué es la circuncisión? La ley mosaica. De nada os aprovechará Cristo. Bendecido. Si yo digo tener fe en Dios, pero pienso que puedo perder mi salvación, ¿de qué me aprovecha Cristo? Si yo tengo que estar todos los domingos pasando al frente al mal llamado altar, porque no hay altares ya eso era para la ley, a arrepentirme otra vez, paso la semana, hacen el llamado, vuelve a pasar la misma gente, vuelven a hacer lo mismo. A esas personas en sus conciencias, Cristo no les es provecho, porque tienen una conciencia de pecado que constantemente los acusa de algo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, mira, tú eres libre en Cristo, pero si te circuncidas, ya Cristo no te aprovecha en nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está, ¿qué cosa? Obligado, bendecido. Entonces, el problema del apóstol Pablo acá era con gentiles convertidos que no fuesen judaizantes o judaizados. El problema en Hebreos eran judíos convertidos que no volvieran a la ley. La misma cosa. Lo que esta audiencia eran gentiles y esta audiencia eran judíos convertidos. Pero la advertencia es la misma. Es la misma. Le dice a los gentiles, mira, ya tú estás en gracia, no dejes que te judaicen para tú entonces ir a circuncidarte. A los judíos ya salieron de la ley porque reconocieron a Cristo como el Mesías. Ahora el autor de Hebreos trata de explicarle a ellos por qué pueden estar tranquilos en Cristo y no volver a la ley. La misma cosa, el mismo problema. Entonces, tengo que concluir que el problema está en los sistemas de obras para ser justificados. Mira lo que dice acá. Dice el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo, ¿qué? Os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia, ¿qué?
¿Habéis caído? Pon en tus notas, desligasteis, 2 puntos. Desligasteis, 2 puntos. La palabra desligasteis, de Cristo os desligasteis. Desligasteis, 2 puntos. Separarse o cortarse de. Desligarse o cortarse de. Cortarse de algo es desligarte o separarte. Esa es lo que significa esa palabra. Pon también ahí caído. De la gracia habéis caído. Significa perder el agarre firme de algo. Perder el agarre firme de algo. ¿Qué dijo en 1 Corintios 15:1? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual recibiste y en el cual también que perseveráis. Mira, en Colosenses 1, ve a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1:21. Desligaste, separarse o cortarse de, caído, perder el agarre firme de algo o algo. Curiosamente, las advertencias vienen cuando los creyentes vuelven a un sistema de ley o de obras. Curiosamente. Curiosamente, bendecidos, la advertencia no viene necesariamente, y no se usan tanto esas palabras, cuando un creyente está en desobediencia de pecado. En ese caso se habla de una disciplina. ¿Por qué? Porque con el pecado ya hay provisión. Pero si arrancas y te vas a la ley o a un sistema de obras, ya esta provisión no te es de provecho. Ya no hay provisión. Si tú dices, ya yo no necesito a Cristo solamente, sino Cristo y mi esfuerzo, Cristo y circuncidarme, Cristo y los rituales, Cristo, entonces ya no hay provisión. Pero cuando en el Evangelio, por ejemplo, cuando hay hermanos que están en pecado, lo que el apóstol Pablo dice, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Por qué? Porque para el pecado, como ya fue quitado de en medio, hay provisión de Dios por el pecado. ¿Cuál es esa provisión? El sacrificio de Cristo. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar sin disciplina. Dios te va a disciplinar. Y esa disciplina muchas veces te puede llevar hasta la muerte de la carne, como lo dice el apóstol Pablo en el caso de ese hermano. Pero es tan grave, bendecido, desligarte de Cristo para ir detrás de un evangelio diferente, que por eso es necesario ser diligentes y entender la diferencia. Ahora, no tenemos que tener miedo y que nadie se escandalice cuando yo digo esto, porque el Espíritu Santo está en nosotros, bendecido. La palabra de Dios obra en nosotros los creyentes. Y aunque yo creo esto, yo personalmente no ando buscando cómo pecar en la calle, solamente porque hay provisión para el pecado. Solamente porque el pecado ya no se enseñorea de mí, ya no me puede condenar. Pero eso no quiere decir que vamos a andar pecando por la calle haciendo lo que nos dé la gana. No. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces gracia, número 1, eres agradecido. Y número 2, mira, ¿tú sabes qué? Tienes temor de Dios. Porque entiendes que el Evangelio dice, nadie os engañe, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el hecho de que a lo mejor hay pastores que no dicen esto para que la gente no se vayan a pecar, no sé por qué, pero el hecho de que
existe ese riesgo, no quiere decir que no vamos a decir la verdad es la verdad, ¿correcto? Entonces tenemos que entender esta diferencia. Estas advertencias tan fuertes, deslicémonos, naufragar, no anclarse, desligaste y separarse y cortarse de algo, caído, perder el agarre firme de algo, vienen solamente cuando los creyentes quieren ir a buscar sistemas de obras para justificarse. Y eso es lo que no podemos hacer. De Cristo, dice acá, bendecido, de Cristo os desligasteis, de la gracia, ¿habéis qué? Caído. Mira Colosenses 1:21. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente. Eso es lo que hay que renovar. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Te acuerdas lo que te dije? Lo que escribimos ahí, que lo más importante de la creación era ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por esto que hizo. Dice, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso es que tú y yo somos sin mancha e irreprensibles, por lo que Él hizo. Aquí te lo está diciendo, nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte y por ende nos presenta santos y sin manchas e irreprensibles. Pero ¿qué dice el 23? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Qué significa caídos en Gálatas? Perder el agarre firme a algo. Aquí el apóstol Pablo te dice, mira, el evangelio que hemos recibido es necesario. Dice, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza de ¿quién? Del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En eso, bendecido, mira, tenemos que ser diligentes en esto que estamos leyendo acá. En este pedacito que hemos leído desde el 22 hasta el 23, eso es lo más importante para nosotros. Permanecidos, firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué es esperanza? Algo que se espera. Algo que no tiene. Esperanza es esperar. La esperanza del evangelio. El evangelio promete algo. ¿Qué promete? Que por medio de la fe en Jesucristo tú vas a recibir un cuerpo glorificado para poder vivir eternamente. Hebreos 2:1 otra vez, por favor, y ahí vamos a terminar ya. Porque es necesario, dice, que esto corruptible se vuelva incorruptible y esto mortal se vuelva inmortal. Entonces aquí vamos a tomar unas notitas hasta el versículo 4 y ya lo dejamos ahí. Dice, por tanto es necesario, ya circulaste eso, ¿verdad? Es necesario. También diligencia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, naufragar, no anclarse. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, quiero que subrayes eso, la palabra dicha por medio de los ángeles, y pon ahí la ley, esa es la ley, esa es la comparación, correcto, el contraste, la palabra dicha por medio de los ángeles, esa es la ley de Moisés. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Circula nosotros y pon Israel. Acuérdate que esta carta está dirigida a judíos convertidos, hebreos. Esa palabra nosotros atribuye a una nacionalidad, Israel. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos
una salvación tan grande. Subraya eso y pon dada a Israel. Acuérdate que Jesús es el Mesías, ¿no? Sí. Y vino por profecías, escritura, ¿correcto? ¿Cómo escaparemos nosotros, Israel, si descuidamos una salvación tan grande dada a ellos? Ahora, no nos excluyamos nosotros de la exhortación, porque ya la leímos en Gálatas, ¿verdad? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Recuerdas todo lo que leímos, no? 1 Corintios 15, por las Escrituras, resucitó al tercer día por las Escrituras. Romanos 1:1, el Evangelio acerca de su Hijo, profetizado por los profetas. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los apóstoles de la circuncisión. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificó Dios? ¿Cómo dio testimonio Dios de que Él era el Mesías? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué bendecido el Señor hizo eso? Porque Israel estaba acostumbrado a eso. Israel estaba acostumbrado a las señales. ¿Acaso Dios en el antiguo pacto no hacía más que eso? Señales y señales y señales y señales para el pueblo de Israel. Abrió el mar muerto, lo sacó, las pestes, entre otras cosas que hizo. Entonces el pueblo de Israel requería señales para confirmar los profetas. En este caso, el Mesías no fue la excepción. Cuando el Mesías llega, tiene que probar de que es el Mesías a través de milagros y señales. Porque los judíos son así. Ve a 1 Corintios, y vamos a terminar, perdona. 1 Corintios 1, 22. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 1, 22. Dice, porque los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Qué dice Hebreo? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué eran esos? Los milagros de Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque los judíos piden señal y los gentiles ¿qué? Sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, bendecidos, debemos de ser diligentes porque es necesario serlo. Es necesario entender el Evangelio, porque el Evangelio contiene nuestra salvación, contiene nuestra esperanza. En las próximas clases creo que no vamos a tener necesidad de cambiar este subtítulo, Cristo el autor de nuestra salvación, porque realmente todo el libro de Hebreos está escrito para probar de que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. La próxima semana comenzaremos con la cuarta parte. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.